La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. El miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Howard Philip Lovecraft. A lo largo del tiempo, muchas personas han contado numerosas historias sobre seres de otros mundos, e incluso hay quienes afirman haber sido testigos de encuentros muy raros. Quédate y escucha estas 3 historias sobre extraterrestres. La historia comienza así. Visitantes luminosos. Mi madre cuenta que, estando recién casada, mi padre y ella fueron de visita a la casa de una tía. Como en ese tiempo sus hijas no estaban en casa, la tía los hospedó en un cuarto con camas separadas. Cansados del viaje, se dispusieron a dormir y al poco tiempo se quedaron dormidos. Eran más o menos las 2:30 de la madrugada, cuando mi madre repentinamente se despertó y, al abrir los ojos, se asombró al ver 2 objetos cilíndricos, aproximadamente de 80 centímetros, que despedían una luz dorada. Estos estaban exactamente al pie de la cama en la que dormía mi papá. Mi madre estaba aterrada y paralizada al no saber qué hacer o qué pensar ante lo que estaba viendo. Trató de calmarse un poco y quiso observarlos mejor para saber qué eran esas figuras cilíndricas. Al hacerlo, notó que no era una sola luz uniforme, sino que estaban formadas de una gran cantidad de puntos luminosos de color dorado, y aunque no se percibía nada en el interior de las luces, tuvo la fuerte sensación de que eran 2 seres antropomorfos de muy baja estatura, quienes estaban dentro de los cilindros. Mi mamá no tuvo el valor suficiente para levantarse y prender la luz, o hablarle a mi papá, ni tampoco se atrevió a gritar o hacer un escándalo al respecto. Las figuras luminosas solo se limitaron a estar al pie de la cama observando a mi padre, como si estuvieran muy interesadas en él. Jamás se movieron un solo centímetro, ni parecieron percatarse de la presencia de mi madre, quien los observaba aterrada desde su cama. Poco a poco el sueño la fue venciendo, sin atreverse a hacer o decir algo. Finalmente cayó dormida. Al día siguiente, los seres luminosos ya no estaban. Extrañas estatuillas. Mi padre era maestro en una universidad local. En su tiempo tuvo a muchos alumnos, pero con ninguno tuvo mucha confianza, hasta que un día a su clase entró un chico que parecía más serio y dedicado en sus estudios que los demás. Con el tiempo se ganó la confianza de mi papá y de vez en cuando platicaban de temas diversos. Un día su alumno le preguntó qué pensaba de los temas paranormales. Mi padre, hombre de mente abierta, le dijo que le parecían interesantes y le preguntó si tenía alguna historia que contar. El alumno se puso más serio que de costumbre y se aseguró que no hubiera nadie en el aula. De pronto el chico comenzó a contar que había un lugar en la sierra, en los límites de Nayarit y Jalisco, en donde él había encontrado algo bastante curioso. Decía que era difícil tener acceso a ese lugar, puesto que la zona era controlada por la mafia local y era peligroso adentrarse sin saber en dónde se estaba pisando. Mi padre, intrigado por la historia, le preguntó qué era lo que había encontrado. Su alumno le dijo que encontró una cueva llena de extrañas figuras de cerámica, de diferentes tamaños y formas. Mi padre le dijo que quizás se trataban de figuras hechas por tribus prehispánicas y que, aunque no es muy común encontrarlas, no eran del todo raras. El alumno le dijo a mi padre que nunca había visto ese tipo de figuras y que él pensaba que no eran nada que no hubiera visto ya en un museo de historia. Incluso le dijo que tenía muchas fotos para que las viera. Mi padre, interesado, le preguntó que si podía pasarle algunas de esas fotos. Su alumno aceptó
y mi papá le dio una memoria USB para que se las pasara. A los días, el alumno le regresó la memoria USB y mi padre, ya en casa, se dispuso a verlas. En ellas aparecían estatuas que variaban de tamaño, de entre 15 centímetros hasta medio metro de altura. Lo raro era que dichas estatuillas parecían tener facciones alienígenas y rasgos sexuales femeninos y masculinos. Sorprendido por las fotos, mi padre buscó en internet figuras similares, pero no encontró nada similar. Cuando volvió a hablar con su alumno, le dijo que efectivamente eran figuras muy extrañas y le preguntó que si tenían otras características inusuales. Su alumno le dijo que en la cueva había otras estatuas que no pudo sacar por su peso y que en ellas había caracteres grabados muy extraños. También le dijo que si se colocaban esas estatuas cerca de una televisión encendida, hacían que la imagen se distorsionara y que si las tenía cerca de su cama cuando estaba dormido, tenía sueños muy extraños. Ante toda esa información, mi padre le dijo que si podía venderle alguna de esas figuras. Su alumno dijo que no había problema, pero al tiempo, ese chico dejó de ir a clases y mi padre nunca pudo tener las estatuillas. Hasta la fecha, ni mi padre ni yo hemos podido encontrar nada similar a las fotos que el alumno le pasó hace años. Con el tiempo, perdimos las fotos y jamás pudimos saber qué eran ni de dónde venían esas extrañas estatuillas. Contacto. Desde que era joven, siempre me llamó la atención los temas de esoterismo y ocultismo. Yo pensaba que de estudiar esos temas tendría bastante facilidad para aprender. Un día un amigo me invitó a un grupo en donde trataban esos temas. Emocionado por la invitación, acepté ir. En un principio, me enseñaron a meditar, usar técnicas de introspección espiritual, comprensión y trabajo de sueños lúcidos y otras cosas que en ese tiempo no era muy común tratar. Entre otras actividades, íbamos a cerros para recolectar cuarzos y meditar para entrar en contacto con seres elementales, como gnomos y ondinas. Hasta ese punto no había nada de raro para mí o algo que no esperara que me enseñaran. Un día no pude ir a la plática de la semana y no supe qué íbamos a hacer en nuestra próxima salida. Cuando pregunté que de qué se trataba, solo me dijeron que íbamos a ir a otro cerro, pero esta vez iríamos de noche. Pensé que era más de lo mismo y comencé a preparar mis cosas para hacer el viaje. Cuando llegó el día, escuché a algunos de mis compañeros decir que les emocionaba la idea de conocer a los seres supremos. Les pregunté a mis compañeros a qué se referían con eso, pero ellos solo me vieron, se rieron y me preguntaron que si era nuevo. Yo les dije que tenía poco que había entrado y me respondieron que esa noche sería una experiencia totalmente nueva para mí. Dejé de preguntar pensando que se trataría de algo muy de rutina. Pasamos más o menos una hora caminando cuando llegamos a una planicie. Ahí nos instalamos. Estaba muy oscuro, pero el cielo estaba muy despejado y lleno de estrellas. La persona encargada, a la que le decíamos instructor, nos dijo que íbamos a meditar con los ojos cerrados un momento y que estuviéramos atentos a lo que iba a pasar. Pasaron algunos 30 minutos y no pasaba nada raro, o al menos nada que yo pudiera notar. De pronto, algunas personas comenzaron a decir que sentían que algo o alguien andaba entre los árboles. Nuestro instructor nos dijo que no rompiéramos la postura de meditación y que no tuviéramos miedo. Sin embargo, algunas personas comenzaron a decir que sentían que los tocaban pequeñas y delgadas manos. Algunos dijeron que tenían miedo, pero nuestro instructor dijo que todo estaba bien y que ellos no venían a hacernos daño. Cuando escuché esto, pensé que esta no era una práctica como las de antes. Al poco tiempo, el instructor nos dijo que abriéramos nuestros ojos y que miráramos hacia el cielo. Cuando miramos hacia arriba, pudimos ver que había varias estrellas moviéndose. Pensé que eran aviones o satélites, pero las luces de esos supuestos objetos eran diferentes. De pronto, uno de esos objetos en el cielo lanzó un destello luminoso lo suficientemente fuerte como para saber que eso definitivamente no era un avión. Todos estábamos intrigados pensando qué era todo eso, cuando el objeto lanzó otro destello, pero esta vez la luz iluminó todo el cerro. Parecía como si hubieran encendido unas lámparas de una cancha de fútbol. Después de eso, nuestro instructor dijo que los seres supremos nos habían visto y nos estaban saludando. Finalmente me atreví a preguntar a quiénes estábamos contactando exactamente.
fue cuando el instructor me vio y me dijo: estamos contactando a seres extraterrestres.